Gracias al doctor Gómez por la presentación y aprovechar para decirle al doctor Uribe que excelente la conferencia. Hacía rato no disfrutaba yo una charla tan espectacular y ojalá se anime a hacer la segunda edición de su libro, doctor, para que nos toque a los que no pudimos tener su primera edición y para que devuelva la deuda que tiene, ¿sí?, a que haga una edición nueva de su libro, ¿sí? Desde ya me le pongo a sus órdenes para que la parte de bipolar o de trastornos del ánimo, que es lo que yo trabajo, yo le ayudo en ese capítulo para que no se le vuelva muy difícil esa tarea, si quiere, porque definitivamente comparto absolutamente todos sus conceptos en cuanto a lo que mencionó en los trastornos límites y demás. Tengo que aclarar algo también antes de empezar, y es que la PAL, ¿sí?, que mi amigo Rodrigo Córdoba los invitó muy entusiasta, como es Rodrigo siempre, ¿sí?, se olvidó dar un pequeño detalle. La PAL no es este año, es el año próximo, ¿sí?, en el 2014 en Cartagena, ¿sí?, en Colombia. O sea que la agenda no es para este año, es para el próximo año, ¿sí?, que Rodrigo es un poco efusivo y se le olvidó mencionar un detallito como que en qué año iba a ser la PAL, ¿sí? Entonces, para que cuadren la agenda para el año próximo y no para este, ¿sí? Y de verdad que cuando yo llegué ayer al aeropuerto me saludan de una forma que no, me gustó bastante. Me dijeron saludo y yo no sabía qué contestar, ¿sí? Yo, hola, y me dice el señor cuando me revisa el pasaporte, ¿cuántas veces ha venido a la República? Y yo, no, ni una vez. ¿Cómo que ni una vez si usted tiene este pasaporte lleno de sellos y cómo nunca ha venido a la República? Y le dije yo, tiene toda la razón. Yo tampoco entiendo varios viajes que he tenido organizados en el pasado y demás. Desde la primera vez que traté de venir fue hace 20 años y hasta ahora no había podido lograr venir. O sea que estoy encantado y de verdad apenas llegue a Colombia lo primero que voy a hacer es programar mis próximas vacaciones para venir a la República y pasar unos días con tiempo y con calma. Yo, abusando de la amabilidad de ustedes, porque definitivamente estoy encantado con la forma de ser de ustedes, y les dije, cuando me pidieron el tema, me pasó algo similar en cuanto a la confusión en los títulos y demás. Y yo he trabajado mucho en el tema de cognición, en el tema de los trastornos bipolares, en la genética, en toda esta parte pues tecnológica y moderna actual de estos trastornos, pero también tuve la oportunidad de trabajar en un equipo de trabajo que se pretendía sacar al mismo tiempo la versión del DSM-5 en español y en inglés. Esa fue una de las pretensiones que se tenían y yo trabajé en el equipo, yo coordinaba con el doctor Javier Escobar, que era parte del Task Force, la versión que se iba a sacar en español con un grupo en el País Vasco, un grupo en México y un grupo en Colombia. Y íbamos a trabajamos en estos 2 años. Al final fue tan difícil todo que se decidió que la versión en español va a salir dentro de 1 año posiblemente. Entonces quiero aprovechar, y ahí sí les pido que me dejen hablarles un poco de cognición, sí lo voy a hacer, pero también voy a hablar sobre los aciertos y desaciertos del DSM-5, específicamente en los trastornos bipolares. Esto como es reciente y salió finalmente, pues quiero aprovechar la oportunidad de mencionarles algo de esto y por eso pues casi que podríamos decir que voy a tener 2 conferencias en estos 45 minutos. Como me exigen, yo soy trabajo en una universidad pública en mi país, o sea, recibo, pues mi sueldo lo pagan los impuestos. Esta conferencia yo recibo honorarios de parte del laboratorio Abbott, ¿sí? Pero el objetivo de la conferencia, todo lo que voy a decir es bajo mi responsabilidad. No voy a mencionar ninguna indicaciones no aprobadas de medicamentos, no es el tema de la conferencia. Y he recibido desde el punto de vista de apoyo económico para investigación, tanto de algunos laboratorios, del cual también soy conferencista de varios de ellos, pero también del gobierno, del NIH, del gobierno americano, de Colciencias, que es como el gobierno colombiano, el Instituto de Investigación en Colombia, y de la universidad, obviamente. Yo aquí voy a pasar rápidamente los trastornos, el déficit cognitivo, la enfermedad bipolar. Yo creo que es claro, ya hay muchos datos y muchos estudios que muestran
que definitivamente no es tan benigna desde el punto de vista cognitivo como se pensaba antes. O sea, no tenía se ha encontrado que sí es cierto que la enfermedad puede generar cierto deterioro, que además también sigue existiendo una duda cuál es el verdadero efecto de los medicamentos sobre la parte cognitiva en estos pacientes con trastorno bipolar, y que el curso que pensábamos antes, que cuando se comparaba con la esquizofrenia, por ejemplo, que esta era la que siempre les iba mal y en la enfermedad bipolar les iba bien, se ha visto que no es tan cierto y que hay un porcentaje importante de pacientes que tienen déficit cognitivo en la enfermedad como tal. Y esto lo empezamos desde hace un tiempo, cuando empezamos con el interés de estudiar este tema, es, bueno, ¿qué tanto hacen los episodios? ¿Sí? Y publicamos una investigación que hicimos, ahí no alcanzan a ver, aquí se lo voy a mostrar con más detalle. ¿Cuál es el señalador? Sí. En donde es interesante porque llegamos y comparamos cuál era, desde el punto de vista neurocognitivo, evaluación neuropsicológica en pacientes con un solo episodio de manía, pacientes bipolares tipo 1, y empezamos a comparar con pacientes que han tenido 2 episodios o pacientes que han tenido 3 episodios o más de 3 episodios en su historia de la evolución de la enfermedad. Y empezamos a encontrar cómo en los pacientes con un solo episodio o 2 episodios había un deterioro, pero no tan significativo, ¿sí?, como en los pacientes que ya empezaban a tener más de 3 episodios de la enfermedad, ¿sí? O sea, de más de 3 episodios de manía empezaba a darse un deterioro cognitivo bastante significativo, ¿sí? Y eso era una de las cosas que llamaba mucho la atención, porque si ustedes miran aquí, cuando comparamos, estos son los de un solo episodio, los de verde son los de 2 episodios y los de rojito son los de 3 episodios. O sea que a medida que se van dando episodios, a pesar de que hay una recuperación significativa, los pacientes empiezan a deteriorarse, ¿sí? Lo interesante es que hemos visto que el punto de quiebre empieza a ser después del 3er episodio de manía, empieza a ser ya más significativo, y en este momento estamos continuando con la investigación en donde después de 6 episodios de manía, la diferencia en el desempeño neurocognitivo en los pacientes con esquizofrenia en su primer episodio y pacientes con más de 6 episodios de manía no es muy significativa. O sea que es muy importante la prevención de los episodios, ¿sí? Y esto ayudaría mucho a que no solamente los pacientes entiendan que hay que volver a la estabilidad, sino que cada episodio de manía de alguna manera termina siendo como un episodio de un trauma encefalocraniano, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Había todavía la duda. Bueno, ya empezamos y vimos que los episodios sí generan cierto deterioro y por lo tanto esto nos ayudaría mucho a entender que es importantísimo controlar los episodios. Pero existe siempre la duda sobre la medicación. Yo creo que todos nos ha tocado pacientes que nos dicen, yo estoy mejor, la medicación me sirve mucho, pero ya no soy la misma persona, yo he perdido como cierta capacidad de, si estoy dedicado a las artes, como cierta capacidad de crear, yo siento que estoy más plano, yo siento que ya no tengo el mismo estado de ánimo que tenía anteriormente, ¿sí? Y empezamos a estudiar entonces, bueno, vamos a comparar cuál es el efecto posible de los medicamentos en estos pacientes bipolares. ¿Y cómo lo hacíamos? O sea, ¿cómo podíamos diseñar un estudio de este tipo? Ya habían algunos, pero con muchas confusiones. Es, pues, cojamos pacientes bipolares tipo 1 que no quieran tomar medicamentos y sigan estables. En Colombia tenemos cada vez menos, pero yo creo que aquí también tienen pacientes que deciden, se mejoran y dicen, yo no quiero tomar más medicación, doctor, yo sé que usted me ha insistido, pues yo me siento muy bien, la voy a suspender. Y vuelven a los 6 meses o no vuelven y uno se los encuentra por la calle y le dicen, yo voy súper bien, no estoy tomando nada, hace 6 meses dejé la medicación, y uno, pues, cuidado con esto que no es lo recomendable. Lo que hicimos nosotros es respetar esa decisión, pero decirle a los pacientes que siguieran yendo al programa. Nosotros los evaluábamos y no les sabían cuál era la posición del médico, pero no, por eso no los íbamos a dejar de atender. Entonces hicimos la comparación de pacientes que estaban en monoterapia con litio y pacientes que decidían no tomar medicamentos, y publicamos unos resultados muy interesantes en donde demostramos que los pacientes que estaban tomando litio y los pacientes que no tomaban ningún medicamento, eran bipolares tipo 1,
comparados con controles también, no había un deterioro, no había una diferencia en el deterioro cognitivo en ninguno de los dos grupos. Conclusión, el litio no era responsable de ninguna alteración neurocognitiva en estos pacientes, ¿sí? Entonces publicamos como este resultado, esto lo publicamos en el Journal of Clinical, cuando yo les puedo mandar parte de esto, y de ahí salió una gran duda que se combinaba, Alan Young también decía y proponía, ¿será que el litio tiene un efecto neuroprotector? ¿Sí? Que es otra de la parte como interesante en la parte de neurocognición. Wagner Gattas, que es en el grupo de Brasil que trabaja mucho en la parte de esquizofrenia, decía, ¿será que el litio inclusive puede favorecer y tener un efecto que proteja sobre el deterioro cognitivo leve? ¿Sí? Y de ahí nosotros con esta misma duda, en lo que encontramos que no era responsable de ningún deterioro neurocognitivo, decidimos, bueno, miremos qué es lo que pasa, miremos el cerebro de estos pacientes, hagamos un estudio sobre estos pacientes que están expuestos al litio por mucho tiempo y lo comparamos con los que no están expuestos al litio, ¿sí? Y miramos qué es lo que pasa. En general, algunos autores ya habían mencionado que sí hay unos cambios importantes, que parece que hay un mayor, hay un incremento inclusive del cíngulo anterior o del hipocampo, pero no había un estudio realmente que evidenciara con certeza qué es lo que pasaba con la exposición al litio en los pacientes bipolares a largo plazo, ¿sí? Y aquí, basados en este estudio que mostraba cómo había una diferencia en el tamaño de hipocampo y amígdala, ¿sí?, en los pacientes que estaban tomando litio, y estos eran los pacientes bipolares, estos son los controles y estos son los pacientes bipolares que no toman litio, pero que tomaban otro tipo de medicamentos y estabilizadores. Decidimos hacer un estudio en donde vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Con esta estrategia cogemos pacientes eutímicos, les damos que estén solo en litio y los comparamos con pacientes sin medicamentos, que es lo que Mary Phillips había recomendado en una publicación que se había hecho en el American Journal, ¿sí? Y empezamos a mirar primero cuál era la respuesta funcional. Esto es para mostrarles foticos que nos dicen mucho, pero que empiezan a mostrar una respuesta diferente en el desempeño en el resonador en nuestros pacientes, en donde veíamos que había una diferencia en la activación de acuerdo a las pruebas neurocognitivas en el resonador, ¿sí? Y esto lo comparábamos en pacientes que estaban con litio, pacientes sin medicamentos y pacientes controles, y la respuesta de activación como tal era diferente, ¿sí? Encontramos que eso, inclusive una cosa interesante, hicimos una muestra más pequeña con pacientes con valproato y mirábamos que también había una diferencia en cuanto a la activación y en cuanto a la respuesta a ciertos paradigmas neurofuncionales, ¿sí? Y mirábamos los pacientes que estaban sin medicación, que son estos que están aquí, y la activación era mucho menor, y los pacientes de alguna manera tenían como cierta tendencia a ser mucho más planos en la respuesta funcional, ¿sí? De ahí que empezamos entonces, bueno, vamos a hacerle un mapa de qué es lo que sucede en ese cerebro para mirar si hay unos cambios en cuanto al efecto del medicamento en estos pacientes, y también decidimos analizar el tamaño de las estructuras en el cerebro. ¿Y qué encontrábamos? Que si hay estos son lo que es como un metaanálisis, digámoslo así, de la imagen de pacientes controles, ¿sí? En donde, como ustedes pueden ver, hay una diferencia en la activación, inclusive en reposo de estos pacientes. O sea, inclusive sin ninguna actividad como tal cognitiva, ni ninguna actividad ejecutiva como tal, existía ya una diferencia importante, y los pacientes que estaban con litio tenían una activación mucho más similar a los controles, a los sanos, versus los pacientes que estaban sin ningún medicamento. Y todos, recuerden, estos pacientes estaban eutímicos por no menos de 6 meses, ¿sí? Que era una muestra muy difícil de encontrar. Entonces, esto nos llevaba a plantearnos que definitivamente el litio, que sigue siendo un medicamento que todos los que tratan pacientes con trastorno bipolar deben conocer muy bien y manejarlo muy bien, y saben lo benéfico que tiene para muchos de estos pacientes, tiene un mecanismo de acción bastante interesante que todavía no conocemos con precisión. Pero, como les decía, queríamos saber, bueno, qué es lo que pasa con el tamaño, ¿sí? Si hay unos cambios o no en el tamaño de estos pacientes expuestos, y aquí ya teníamos
por primera vez poder comparar con pacientes que no estaban con ningún medicamento, por lo tanto esa variable de confusión de la medicación la estábamos quitando. Y encontramos que sí hay una diferencia y muy importante y en las regiones realmente más comprometidas que son hipocampo y amígdala, ¿sí? Y esto es para que miren en general la diferencia de tamaño, que aquí se ve con mucha más precisión, y es los pacientes controles, estos son el grupo control sanos, miren lo que pasa en los pacientes bipolares, ¿sí? Como tal, o sea, hay una disminución en el tamaño de la amígdala, ¿sí? Y lo que sucede a nivel del hipocampo, ¿sí? Es que principalmente en esta área derecha hay una disminución también del tamaño y una menor activación también de esa zona. Conclusión, la enfermedad como tal, porque esto era la comparación de los pacientes, produce un cierto deterioro y reduce lo que es el tamaño del hipocampo y de la amígdala, ¿sí? Y aquí lo veíamos bien en Miguel, la diferencia en cuanto a tamaño, ¿sí? Que es una diferencia bastante significativa, ¿sí? Versus el grupo control, principalmente en el hipocampo derecho, ¿sí? ¿Qué hicimos después? Bueno, veamos y hagamos un análisis versus los pacientes que están con litio, con valproato, no medicados y los pacientes controles. Y encontramos que los pacientes que les va más mal en cuanto a tamaño, la mayor reducción como tal se encontraban los pacientes que estaban no medicados, a pesar de la eutimia, ¿sí? Esto es muy importante y muy interesante porque nos va a permitir en la parte de psicoeducación, porque es importante los pacientes no suspender el medicamento a pesar de que se sientan bien, es que hay un deterioro que posiblemente está asociado a la enfermedad, ¿sí? Y que la medicación, en este caso, estos dos medicamentos pueden prevenir ese deterioro, en el caso del valproato. Y en el caso del litio es posible que inclusive hasta haya un aumento del tamaño, ¿sí? Y esto es muy interesante. No sabemos todavía si ese hipocampo más grande, ¿sí? Es más funcional que el hipocampo más pequeño que tienen los pacientes no medicados, porque esto habría que hacerlo con estudios donde ya vamos a continuar el análisis con el tiempo, cuál es el impacto de la reducción del hipocampo. Pero como dicen en Colombia, ¿sí? Pues en el caso el tamaño se importa, ¿sí? Y es mejor grande que chiquito, ¿sí? Y por lo tanto yo creo que el hecho de que haya un aumento en el tamaño del hipocampo va de alguna forma a producir, y esa neurogénesis que está asociada al litio es muy probable que se evidencie y se demuestre con esto, ¿sí? O sea que son datos bien interesantes en cuanto a que seguir estudiando, y el litio va a tener un papel posiblemente muy importante en lo que es el tratamiento de esta enfermedad y posiblemente de otras. Se han hecho estudios con otros medicamentos tratando de encontrar galantamina y demás, y no se ha encontrado ningún tipo de esto. Lo único que ha funcionado en general distinto es la rehabilitación cognitiva, que es muy interesante, ¿sí? Esos son estudios que ha hecho el grupo de Barcelona, que estamos replicando también en Colombia, en compañía de ellos, en donde la rehabilitación como tal, ¿sí? Es lo único que de alguna forma es capaz de reversar este efecto, y lo que sería interesante es ver si tener grupo de pacientes con uno de estos estabilizadores y que además se le haga rehabilitación, si hay un mucho mayor desempeño, y aquí es donde entraría el papel importante de la rehabilitación tanto a nivel psicológico como a nivel ocupacional en este tipo de enfermedades. Aprovechando, como les mencionaba, el tema de ir juntando, que es, y la verdad no tiene mucho, no es un cambio muy brusco de tema, hablarles de lo que finalmente sucedió en el DSM-5, porque una de las propuestas grandes que existían era meter como uno de los criterios el deterioro cognitivo y las alteraciones cognitivas en los trastornos, especialmente en esquizofrenia y en enfermedad bipolar, ¿sí? Y aquí les voy a contar un poco la historia de lo que sucedió y lo que sucedió durante estos años anteriores y lo que finalmente terminó sucediendo con el DSM-5, que ya yo sé que lo deben de tener en sus manos y uno ya poder leer algunos y estudiarlo y analizarlo, y ya han salido en la prensa muchas críticas. Entonces, recordando un poquito cómo fue todo el sistema del DSM, desde que apareció, conseguir una copia del DSM, de la primera versión del DSM, es bastante difícil, ¿sí? Hay algunos pocos datos sobre eso, pero en general, ¿sí?
si ustedes recuerdan bien, el cambio fuerte de paradigma con la clasificación del DSM se dio con el DSM-3, ¿sí? Cuando se hablaron de criterios descriptivos, ya había menos influencia del psicoanálisis en estas nuevas clasificaciones, ¿sí? Se trabajó más como en la confiabilidad y en la validez. Después se ampliaron los criterios con el DSM-3 revisado y apareció pues ya como a principios de los 90 lo que es el DSM-4, en donde se hablaba de deterioro, aparecieron todos estos, el tema eje, la significancia clínica y demás, con muchas de las grandes discusiones del DSM-4 que favoreció lo que yo creo que muchos sabemos, ese boom de la comorbilidad y de que todos los pacientes ya terminaban teniendo entre 4 y 5 diagnósticos, ¿sí? Y el boom de un diagnóstico no especificado, que es otro de los problemas grandes que el DSM-4 tenía. Con el DSM-5 se trató de hacer un cambio de paradigma, de manejarlo distinto, de decir que había un espectro dimensional, cosa muy interesante que a los clínicos yo creo que nos gustaba mucho el que, bueno, no solamente lo categorial sino lo dimensional entrara también en el tema de clasificación. Y lo otro interesante que proponían, que es quizás uno de los cambios, yo diría importantes, es que ya el DSM-5, y si ustedes miran también porque el tema de cambiarle el número, ¿sí? Inclusive que eso es una parte ahí que uno no le ponía mucho cuidado, ¿sí? Ya no el número romano, sino escribir el número 5 como tal, ¿sí? Es porque a partir de ahora se supone que el DSM-5 va a ser un documento viviente. Significa que ya no vamos a tener que esperar 20 años más para los cambios de los trastornos, sino que en la medida que se vaya investigando y se propongan nuevos cambios, se van a poder hacer de una vez y van a aparecer ya versiones DSM-5.1, DSM-5.2, DSM-5.3, se van a favorecer posiblemente, ¿sí? Muchos de los nuevos hallazgos que se encuentren pues van a poder introducir más fácil en las nuevas versiones del DSM, ¿sí? Van a existir de alguna forma lo que tratar de conservar un toque de respeto sobre el diagnóstico psiquiátrico, que ha sido uno de los temas de mucha controversia en Estados Unidos especialmente, ¿sí? Y el DSM sigue siendo, y posiblemente será, porque el CIE no ha logrado como ese papel protagónico, ser el principal sistema clasificatorio para los que hacemos investigación, seguirlo utilizando como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué decían? La evolución, porque el DSM había que modificarlo. Uno, esta crítica del exceso de comorbilidad era impresionante. Ustedes saben lo que también el doctor Uribe mencionaba, en donde yo tampoco estoy de acuerdo que a todos, si uno pone un trastorno borderline, pues sería el trastorno que más comorbilidades tendría, porque eso hay de todo, ¿sí? Pero posiblemente todo pertenezca a un solo trastorno como tal. Hubo un uso excesivo del famoso no otherwise specified, ¿sí? Y de alguna forma había una crítica sobre la falta de psicopatología en todo el tema de las clasificaciones, ¿sí? Y lo que ya mencionábamos, la importancia de los constructos dimensionales y también de escalas más cuantitativas, ¿sí? Esto apareció, ¿sí? Hyman, que ahí falta era uno de los que escribió sobre esto, hacía parte del Task Force, después se salió porque no se puso de acuerdo con muchos, ¿sí? Y la idea era, venga, que es que el motivo, como se defendía de por qué aquí había que ser el DSM-5, era hay que facilitar la investigación, hay que mejorar la comunicación entre todos los practicantes y demás, hay que brindar los códigos, que esto es muy importante en el gobierno, en los Estados Unidos como tal, el reembolso para la seguridad y los seguros médicos como tal, y todo el tema de situaciones legales y las apariciones ante las cortes. Se necesitaba continuar con un sistema que todo el mundo hable y que sea un punto de encuentro para distintas profesiones como tal. Y obviamente el tema económico, aunque no lo mencionan, es importantísimo en la Asociación Americana de Psiquiatría. El DSM, como miran ustedes acá, representa en este momento una de las principales fuentes de ingreso que tiene la Asociación Americana. Al 2006, el Congreso ya empezó a hacer menos del 25% de los ingresos, los congresos que hace la Asociación Americana de Psiquiatría, y las publicaciones del DSM, y estamos hablando del DSM-4, casi 20 años después, representaban casi la mitad de los ingresos. En este momento, lo más vendido en Amazon, ¿sí?, es el DSM-5,
¿sí? Ya está hace ratos en el top de las principales ventas de libros en Estados Unidos. O sea que con seguridad el tema de incentivo económico, la APA lo hizo muy bien, y con esta nueva versión de un documento viviente, pues va a ser mucho más ventajoso, porque vamos a tener que estar comprando updates cada unos ciertos años para ir viendo qué cambió nuevo y qué nuevos cambios le hicieron al DSM como tal. Este es otro de los grandes problemas. Miren, el principal diagnóstico psiquiátrico en Estados Unidos es el trastorno depresivo no especificado, ¿sí? O sea, que sabemos que tiene una depresión, pero no sabemos cuál, ¿sí? Y esto es lo que lleva a la crítica y le da de alguna manera la razón a muchos de los críticos de lo que es el exceso en el diagnóstico en psiquiatría y cómo no nos ponemos ni de acuerdo para hacer un diagnóstico, en este caso, entre comillas, tan sencillo como la depresión. Entonces se hicieron muchas propuestas para cumplir con todos estos objetivos, ¿sí? Hablar el mismo lenguaje y tal otra. Además, pues cumplir con la propuesta y el objetivo económico también para la APA. Y esta es una de las más que me pareció a mí llamativa, en el sentido de este es el diagnóstico del futuro, en donde se proponía por parte de un grupo de investigadores que los ejes cambiaran y se volvieran de esta forma. Un eje 1, que era el genotipo, o sea, tendríamos que empezar a hacer genotipificación de todos los pacientes. Un eje 2, que sería el fenotipo neurobiológico, entonces había que empezar a mirar resonancias y función cognitiva, y había que empezar a hacerles pruebitas con actígrafos y demás. Había un fenotipo comportamental, ¿sí? El otro sería los modificadores ambientales o precipitantes, y por último, cuál es la respuesta terapéutica o los objetivos en los tratamientos como tal. Si ustedes miran, ideal, ¿sí? Pues esto suena como a pues lo más avanzado como tal, pero esto no es, y esto es una de las propuestas que obviamente no pasó, y me parece que está un poco desfasado en lo que realmente la psiquiatría tenemos actualmente, y esto para ningún trastorno como tal creo que se cumpla, ¿sí? Hyman propuso, y por eso después se salió del grupo, que habría que hablar de circuitos neuronales, ya no hablar de trastornos como tal, sino que había que hablar de 4 tipos de circuitos, y ahí cabían todas las enfermedades, que era el circuito del control cognitivo del comportamiento, un circuito que era todo lo que tenía que ver con el miedo, ahí estaban trastornos de ansiedad, por ejemplo, inclusive algunas depresiones, el circuito de lo que tenía que ver con el refuerzo como tal, en donde ya aparecían algunas adicciones, control de impulsos, esquizofrenia como tal, y la regulación de los estados del ánimo. Ahí estaban, en estos 4 circuitos neuronales, se debía de hablar de esto y repartir todas las enfermedades como tal. Esta propuesta tampoco pasó, ¿sí? Y esta es una de las grandes discusiones que se tenían, porque aquí hacía también parte el equipo que proponía esto. Estaba también Incel, que usted no sé si vieron todo lo del escándalo con los comentarios negativos del director del NIH en cuanto a el DSM-5 y la clasificación finalmente aceptada. Esto es un grupo más clínico que propuso Mary Phillips con Vieta y otro grupo de expertos en bipolar, que se hablara de estos 6 módulos, donde había una clasificación categorial para conservar los mismos criterios, una dimensional, meter como módulo 3 lo de historia familiar, laboratorio, lo que se tuviera, el 4 sería las enfermedades físicas asociadas, el 5 la evaluación psicológica y el 6 la evaluación social, ¿sí? Parecía más completo y demás, pero también es cierto que cuando yo hablaba con Edward, que lo defiende mucho y demás, que a mí me gusta como tal el modelo, pero también hacía un tema de mucha más complejidad. A mí el tema de los ejes como tal, siempre me pareció que esa división lo que terminaba haciendo es poner todavía mucho más confuso al final todos los diagnósticos, ¿sí? Y había otro modelo que era más basado en la psicopatología, en donde decía, hablemos de aspectos estructurales, que son como la continuidad, aspectos etiológicos, que habla sobre la genética, y aspectos psicológicos, donde está básicamente el tema de personalidad, mucho más sencillo, y todos los trastornos había que pasarlos como por
por este tipo de modelos y no va a quitar un poquito las barreras que existen en el diagnóstico categorial. Interesante, pero poco práctico, ¿sí? Porque al final terminamos siendo, yo creo que en un lenguaje mucho más confuso. Se habló de dimensiones, de cómo tener instrumentos que más bien hablaran de distintos tipos de síntomas que estuvieran asociados a distintos trastornos, para no hablar de nuevos trastornos o trastornos que se sumaran unos con otros, y ahí hay algunas de las dimensiones propuestas, ¿sí? Y finalmente, ¿qué fue lo que se aceptó de todas estas propuestas? Ninguna, ¿sí? O sea, de esas propuestas, ninguna pasó, ¿sí? Lo único que sucedió es que ya no tenemos más ejes, ¿sí? Se acabaron los ejes, hace 2 meses murieron los ejes, ¿sí? O sea que no volvemos a hablar de ejes, ¿sí? Ya hay todo está en un solo eje. A mí personalmente me gusta mucho el cambio, ¿sí? Esta es la metaestructura que se terminó aceptando, ¿sí? En donde lo que hicieron es una redistribución. Cuando miren el DSM como tal, hay una aplicación yo parezco como que me pagaran, pero hay una aplicación en Apple Store donde pueden bajar como por $60, creo, lo que es el DSM-5 para la versión del iPad o del iPhone, ¿sí? Donde solamente está como el texto resumido, porque el libro, si hay que comprarlo en Amazon o pues en una librería en Estados Unidos. Y estos son como quedaron los capítulos de cada uno de los trastornos. Los trastornos de neurodesarrollo, que quedaron ahí muy simplificados, el autismo y demás. Se habla de autismo y todos los trastornos. Quitaron todos esos distintos tipos de autismo. Eso lo simplificaron. La esquizofrenia se llama así: espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, bipolar y trastornos relacionados, depresivos, ansiosos. Apareció el nuevo de obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, ya no hace parte de los trastornos de ansiedad como tal, y de ahí ya se empezaron en general a hablar de otro tipo de alteraciones. Interesante que están ahí abajo y están en negro, ¿sí? Son los trastornos que están del movimiento inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de la medicación, o sea, en donde de alguna forma aparecen la distonía, aparecen otro tipo de la disquinesia tardía, como trastornos producidos como efectos secundarios de los medicamentos. Eso me parece interesante que tengan una categoría distinta. Y lo otro es otras condiciones que pueden ser foco de atención clínica. Eso significa que ahí entra todo esto de condiciones que no están todavía aceptadas como trastornos, pero que llevan a que la gente se preocupe y a que la gente consulte y a que el clínico se preocupe y haya que ayudarle a esa persona a solucionar esa condición, ¿sí? Entonces entrarían como en esa categoría como tal, ¿sí? Específicamente en la enfermedad bipolar, ya Rodrigo algo mencionó ayer, pero entró esto que me parece interesante como necesario para el diagnóstico de manía: es aumento en la actividad y en la energía, ¿sí? Hace parte como de esto, pero aparece el tema que es muy interesante también, me parece, como especificador. Esto evita las comorbilidades. O sea, uno puede de alguna manera ya mencionar que un paciente bipolar tiene además unos síntomas ansiosos, pero no significa que tenga un trastorno de ansiedad que se le sume, ¿sí? Y ahí aparecen algunos, como por ejemplo la catatonía. Podría aparecer no como que es que tiene otro diagnóstico como aparecía anteriormente, sino que tiene ese especificador de gravedad, en este caso la catatonía como tal, ¿sí? Y hay distintos tipos de posibles especificadores que hace que al clínico le quede más fácil, pienso yo, el poder justificar determinados tratamientos en casos puntuales como tal, ¿sí? Otra cosa que ya desapareció a partir de mayo 18, ¿sí?, de este año, es los episodios mixtos. Tampoco volvieron, ya no existen más, ¿sí? O sea que ya solo existe el episodio de manía o el episodio depresivo. Lo que cambió es que va a haber episodios de manía con características mixtas, ¿sí?, o episodios depresivos con características mixtas. También me gusta a mí personalmente ese cambio, porque el episodio mixto, como está en el DSM-4, yo realmente en muchos años que llevo en esto es muy difícil un diagnóstico que cumpla al mismo tiempo todos los criterios de manía y al mismo tiempo todos los criterios de depresión, que era lo que exigía el DSM-4. Aquí lo que le dan al clínico la opción es que usted decida si hay un predominio de la manía
pero que tiene unas características depresivas, o si hay un predominio de una depresión y tiene unas características como manía. Esto es más interesante y me parece que es una visión más clínica, mucho más certera que la anterior, ¿sí? Y entonces podría hablar de este tipo: manía, hipomanía o depresión con características mixtas, ¿sí? Entonces, esto es algo que en general yo creo que también va a favorecer mucho los diagnósticos, ¿sí? En hipomanía se trató de hacer de todo, se trató de cambiar, ¿sí? Esto es como para hablarles de lo que es la parte mixta como tal, pero en general no hubo grandes cambios, ¿sí? Igual sucedió en el episodio depresivo mayor, no cambió en absolutamente nada, ¿sí? Lo único es que lo que es la irritabilidad, la agitación psicomotora, la distractibilidad y la hipersomnia, que se juxtaponen, que están muy similares en la manía, no se pueden considerar como parte de los criterios diagnósticos de depresión como tal, ¿sí? Entonces, esto es mandatorio que haya aumento de energía, cambio que me parece también como de alguna forma más acertado que lo que teníamos anteriormente, ¿sí? Y como mirábamos al reconocer la depresión mixta, pues va también a los que hacen, a los investigadores, facilitarles la inclusión de pacientes en las investigaciones, porque era bastante excluyente en las investigaciones cuando se hablaba de depresión y aparecían algunos síntomas de características mixtas, hacía que se excluyera a esos pacientes de esos estudios, y creo que eso es algo que no va acorde a la realidad de lo que nosotros vemos en la clínica, ¿sí? Entonces, básicamente esto es para mencionarles esto, y aquí recordar que aquí hubo un cambio que se requiere que exista un cambio observable sobre la conducta habitual. Es lo único que metieron ahí además para ponerle el dato, y yo creo que aquí lo que querían es la justificación de la entrevista hacia los familiares o las personas cercanas de estos pacientes, ¿cierto? Porque es muy importante que no solamente aparezcan estos síntomas, sino que esa conducta, esos cambios en la conducta sean también observables por otros, ¿sí? Entonces esto es uno de los cambios pues como interesantes que se dieron, ¿sí? Estos son otros cambios interesantes. El DSM-5 ya tiene unas secciones, algunas interesantes, en donde se habla sobre riesgo suicida, por ejemplo, hace parte de una sección específica, ¿sí? Lo que tiene que ver con todos factores de riesgo, elementos relacionados con la cultura, por ejemplo, o elementos relacionados con el género, hace parte también de una sección especial. Me parece que es una respuesta a muchos de los que vienen trabajando con el tema de las diferencias de género, el tema cultural, y aquí evidencia como algunos cambios. Se habla, por ejemplo, de lo que ya estaba reportado, pero cómo es importante que el clínico reconozca que hay una diferencia cultural en algunos de los síntomas, en algunos de los trastornos. Esto, aplicándolo a todo, pues me parece que es una visión un poco más amplia de lo que tenían anteriormente en el DSM-4, ¿sí? ¿Cuál es el mayor cambio? Pues para muchos, irónicamente, que esto lo hacen es, desapareció el NOS, pero apareció el OSD, ¿sí? ¿Sí? O sea que esto es como, vamos a tener que aprendernos ciertas otras definiciones, otras siglas, ya no hablar del NOS, sino el OSD, ¿sí? Para diferenciar. Esto lo cambiaron pues como para decir que sí se cambió la nomenclatura, y esto tiene que ver con que lo que necesitan es reducir la cantidad de diagnósticos no especificados que tienen en los sistemas de seguros de Estados Unidos. Entonces, concluyendo, en general hay cierta desilusión para algunos en algunos temas. Todos estos que propusieron estos grandes cambios y que iba a haber un super revolcón con el DSM-5, pues quedaron muy decepcionados, ¿sí? El TAP 1 no va a haber grandes cambios, ¿sí? En general me parece que eso fue acertado, los cambios que se tuvieron, por eso le pongo como un chulito de positivo, porque cambiar, como algunos pretendían, que la manía fuera más corta o que los episodios de alguna forma tratar de darle un cambio muy radical a algo que los clínicos, digo que en algo de alguna forma no toquen tanto ese diagnóstico, que yo creo que esa parte estaba como bien, me pareció positivo. En cuanto a hipomanía y esa tentación, eso otro que lo dejaron al fin y al cabo, con hipomanía sí quedé decepcionado desde el punto de vista de que habían unas propuestas
en cuanto a tocar el tema de los días, de los famosos 4 días en la hipomanía, que todavía no hubo un acuerdo de dónde salió eso, ¿sí? Porque no hay ninguna investigación que diga de dónde salieron los 4 días para la hipomanía, pues, o sea, no. Entonces, se criticó mucho eso, quitémosle eso, o sea, quítenle esto y háblenle de la funcionalidad o lo que fuera, o si son 3, ¿por qué no le ponen 7 o por qué no le ponen 2? ¿Sí? Pero al final no, eso no cambió. De lo que ellos habían escrito y lo que se proponía inicialmente, como yo recuerdo en reuniones que se hicieron, esto va a ser muy favorable, los conceptos externos serán tenidos en cuenta para la revisión de los criterios, significa vamos a ir otras voces, vamos a tener evaluadores internacionales y demás, vamos a tratar de ser una sinergia con la clasificación internacional de enfermedades. Esto no pasó tanto, hasta lo que va, posiblemente el director del NIMH esté buscando trabajo porque salió a criticar en Twitter, creo que fue inmediatamente el DSM-5, y dijo que los investigadores se tenían que basar en los criterios que el NIMH decidiera para mandar sus grants y sus propuestas de investigación, y le cayó todo el mundo encima. Esto ya va a una controversia importante. Lo que sí parece que que ellos proponían que van a ser más abiertos internacionalmente. El único asesor realmente que participó fue el doctor Sartorius, afortunadamente fue él, pero no aceptaron ningún otro asesores externos como tal, y los conceptos internacionales y las sinergias con el CIE 11 no se sabe, pues porque todavía no se ha podido. Yo no creo que esto se vaya a dar tanto, porque la clasificación internacional de enfermedades va mucho más lenta en sus cambios que lo que fue el DSM, ¿sí? Y de lo que ha pasado hasta el momento, lo que les decía, esto lo escribí a la semana, ya estaban en número 5 en ventas en solo 10 días, ¿sí? En Amazon, o sea que a la APA le va a ir muy bien económicamente con el DSM, este objetivo se cumplió. Lo de la versión futura me parece interesante, pues obviamente va a ser mejor negocio para ellos, pero también es cierto que todo esto, como vamos avanzando, el tema del internet, el tema del juego patológico en internet y demás, y de todo esto y otro tipo de conductas, pues es importante que se puedan ir de alguna forma teniendo en cuenta, para que se vaya evolucionando mucho más el DSM y no esperemos otros 20, 25 años para un próximo cambio. La controversia en los medios es relativa. El New York Times sacó en primera página una controversia importante sobre el DSM. Este es un periódico importante en Colombia que también sacó en primera página unos comentarios, algunos muy desfasados, porque realmente no es tan cierto que las pataletas de los niños ya entren a hacer un diagnóstico psiquiátrico. Los que son psiquiatras infantiles van a tener mucho tema y mucho tiempo para estudiar, ¿sí? Porque cambios interesantes hubo en esa área, ¿sí? Y posiblemente esto es algo que la controversia seguirá, ¿sí? Y solo cuando vamos nosotros trabajando y viendo qué es lo que termina sucediendo, pues nos daremos cuenta si en distintas áreas, porque obviamente esto es para todos los que trabajan. Aquí les hice un breve resumen de lo que pasó en trastornos bipolares, pero en depresión hay unos temas interesantes que discutir, en trastornos de ansiedad también, y en las otras patologías pues bastante mucho más, ¿sí? Esto para algunos es cierto y es no. Yo creo que sí. Me parece que se permite con la nueva clasificación tener una visión más individualizada, ¿sí? Y eso creo que es positivo. El hecho de que se tengan rasgos posibles asociados, distintas secciones para discutir, el paciente ya no ponerlo con 5, 6, 7 enfermedades, sino hay una enfermedad de base que tiene distintos rasgos y complicaciones, pero no significa que usted tenga muchas enfermedades como anteriormente teníamos que hacer. Me parece muy positivo, ¿sí? Y eso es lo que entonces va a disminuir toda esta parte de la comorbilidad y lo que ya les mencioné de las futuras versiones. Este pues es el libro, ahí lo conocerán, yo creo que ya lo tienen algunos de ustedes, y básicamente eso era lo que tenía. Este es el equipo de investigación que están allá trabajando, ¿sí? Espero que estén allá todavía trabajando y demás, para yo poder estar presentándole a ustedes pues estos datos y esta información que tenía para hoy.
Y bueno, este es mi correo, el primero es el personal, el otro es de la universidad, me pueden escribir cualquier duda, pregunta o comentario, y protesta también. Muchas gracias.